Hola queridos amigos, es un gusto volver a saludarte, volver a compartir un tiempo contigo y te agradezco mucho por la aceptación del primer video que envié. Este es un video un poquito más largo. Quise extenderme un poquito más para hablar de conceptos prácticos para poder vivir mejor. En esta oportunidad quiero compartir contigo un poco acerca de la fe, porque creo que la fe es un tema que se ha utilizado por muchas religiones, creencias, políticos. Cualquier persona quiere ganar la fe de los individuos. Y si nosotros no estamos alerta y si nosotros no ponemos atención en lo que es la fe, entonces podremos tener muchos problemas, especialmente en crisis como la que están pasando ahora. Yo quiero plantearte tres preguntas para poder desarrollar ese tema, y este tema yo creo que no nos va a tomar más de unos 5 o 7 minutos compartirlo. Así que te animo a que lo mires hasta el final y que me compartas tu opinión al finalizar de verlo. Las tres preguntas que quiero plantear es esta: ¿qué realmente es la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Y para qué sirve la fe? Estas tres preguntas, o las respuestas a estas tres preguntas, creo que son cruciales para poder vivir una vida mejor, o por lo menos vivir una vida más estable y más vivible, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo ahora. Y yo sé que tengo amigos que no creen en Dios, los respeto y no por eso ya no van a ser mis amigos. Pero yo soy un creyente en Dios, en el creador de los cielos y la tierra, y precisamente el consejo que quiero dar es precisamente de ahí. Sin embargo, si tú no crees en Dios, te animo a que escuches y veas que también para ti hay algo bueno en este video. La mejor fuente de información que yo pude encontrar en conceptos acerca de la fe la busqué en muchos lugares. La busqué en diccionarios, la busqué en libros de autoayuda, la busqué en todos lados, pero siempre el mejor consejo lo he recibido yo de la Biblia. La Biblia nos da una definición de la fe en un concepto que no es religioso, porque lamentablemente la Biblia se utiliza para aspectos religiosos en 99.9% de los casos. Sin embargo, la Biblia nos da consejos prácticos para vivir mejor. En el libro de Hebreos, capítulo 11, nos da la definición de fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos creen que es necesario ir a la iglesia para tener fe, otros creen que es necesario ser espiritual para tener fe. Sin embargo, yo creo que la fe ya la poseemos, es parte de nuestra forma de haber sido creados. Cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al ser humano, le depositó este elemento que se llama fe. Por eso es que aún los que no son creyentes en Dios o rechazan lo que la Biblia diga o la vida diga acerca de Dios, aún con eso tienen fe. Fe en el concepto más cercano, fuera del concepto que está en la Biblia, que yo te podría definir, es: fe es el poder para alcanzar logros. Fe es el elemento necesario para que lo que te imagines lo puedas lograr. Pero para eso es necesario que haya algo dentro de ti. Y lo que la Biblia define en el libro de Hebreos es precisamente: fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que aún no puedes ver. Es un concepto muy interesante. Y te voy a decir algo que posiblemente te parezca muy pesado, pero quiero hacer una aclaración. Ser un desgraciado no es un insulto cuando yo lo mencione de esta manera. Simplemente cuando Dios nos da la gracia de entender el plan de salvación para nuestras vidas en el aspecto físico, espiritual y almático o mental, es una gracia. Y aquel que lo rechaza está fuera de esta gracia. Por eso, si alguna vez me escuchas decir son desgraciados, no es que los esté insultando, sino que simplemente estoy definiendo que han rechazado esa gracia. ¿Ok? Entonces, el libro de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de aún lo que no puedes ver. Mi pregunta es: ¿qué certeza tienes tú
en lo que estás esperando, si es que estás esperando algo. Si estás esperando que esta crisis del coronavirus se incremente y que llegue a tu casa, esa es la certeza a la que estás guiando tu fe. Y lo que no puedes ver, pues lo vas a ver llegar. Pero la Biblia nos aconseja y nos dice que tengamos certeza en esperar algo mejor. Hay un pensador en Guatemala que fue el fundador de las cadenas de almacenes Spice, una cadena de supermercados muy grande. Y él dijo algo muy certero. Dijo, si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Yo te digo, si tú puedes soñar algo, lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque en ti ya está el elemento que por naturaleza Dios puso ahí, que se llama fe. Ahora, la convicción de lo que no ves, en ese punto exactamente radica lo que tú vas a lograr al final. ¿Qué es lo que estorba tu fe? Lo que estorba tu fe es la ignorancia, es el miedo y es la falta de visión. Tu convicción depende de la seguridad que tengas en lo que crees. Este es un tiempo en el que tú tienes que manifestar realmente lo que crees, no lo que te han dicho, no lo que has escuchado, sino que lo que tú realmente crees. Entonces, la fe, para definir esta respuesta de la pregunta número 1 de qué es la fe, es el elemento que ya está puesto en ti por naturaleza, con la que Dios quiere que tú tengas logros e incrementes esa confianza de que puedes tener más logros por la fe. Si lees el libro de Hebreos capítulo 11 completo, te vas a dar cuenta cuántos logros a través de la historia se han tenido precisamente por la activación de esta fe que te estoy diciendo. Pasemos al punto número 2. Y el punto número 2 es la siguiente pregunta. ¿De dónde viene la fe? Yo creo que ya te la respondí en la definición de la pregunta 1. La fe es parte de tu naturaleza. Sin embargo, es posible incrementarla, es posible reforzarla, es posible hacerla más sólida. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, el libro de Romanos 10, 17 nos dice algo muy interesante. Dice, así que la fe es pues por el oír, y el oír por la palabra, por las palabras de Dios, o la palabra de Dios, dicen algunas versiones. Esto es bien interesante. Porque cuando decimos la palabra de Dios, automáticamente nos enfocamos en la Biblia. Pero la palabra de Dios es algo más que la Biblia. La palabra de Dios es lo que te describe desde el principio cómo fueron creadas todas las cosas. Aún todo alrededor tuyo fue creado por la palabra de Dios. Si no, lee el libro de Génesis capítulo 1. Hay varias veces en las que dice... Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas. Y dijo Dios, haga. Todo lo que dijo Dios se hizo por el poder de su palabra. Entonces, por el oír de esa palabra directa que puede venir a tu corazón cuando tú quieres confiar en Dios, confías en Dios, buscas genuinamente a Dios. No es necesario que vayas a ningún lado más que en el lugar donde tú estás, ahí puedes encontrar a Dios. Cuando tienes o logras esa relación, esa creencia personal en Dios, Dios te da esa fe por medio de la palabra que Él ya te ha dado. Obviamente la Biblia es para mí la fuente más segura de encontrar las cosas de la fe. Sin embargo, la misma Biblia ha sido manipulada por muchos. Así que también tienes que tener alerta de eso y tener tu propio concepto definido, el cual también la Biblia te dice que el Espíritu Santo te revelará personalmente lo que tú puedes o debes de recibir. Pero la fe viene por el oír. Lo cual me lleva a otro punto muy interesante. ¿Qué estás oyendo? Porque lo que tú estés oyendo va a incrementar tu fe. Esa fe que te va a traer miedo o esa fe que te va a traer seguridad. Porque la fe, si por el oír viene la fe también puede ser negativa. Puedes tener la certeza de que te vas a morir. Puedes tener la convicción de que estamos en caos. Y eso es lo que va a venir a ti. Mira lo que le pasó a Job. Job tenía temores, por eso te digo que lo que estorba tu fe es el miedo, es el temor. Sus temores lo llevaron a creer lo que al final llegó. ¿Qué estás escuchando? Yo te puedo decir muchas experiencias en la Biblia que nos relata cómo manejar esa fe. Y te puedo traer ahora mismo, por ejemplo, la historia de David. David, mi tocayo,
David escuchaba al gigante Goliat por 40 días, eran las noticias del día, en la mañana y en la tarde y en la noche venía a estar amenazando al ejército de Israel. Eso es lo que todo el mundo escuchaba, pero David, a pesar de que escuchaba también al gigante Goliat, escuchaba la palabra personal de Dios, y esa es la voz que realmente hay que escuchar. La fe viene por el oír. Estás oyendo palabra de Dios, estás oyendo la guianza de tu Creador, porque esa es la fe que realmente deberías tú de estar incrementando ahora. Pero te quiero decir algo que también te va a parecer un poquito descorazonador. Pero es posible que nos muramos. Oh, David, pero ¿cómo es eso? Nos vamos a morir, entonces ¿para qué estás hablando de la fe? Te quiero hablar de 3 varones que también define la Biblia: Sadrach, Mesac y Abednego. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 y especialmente el 18, estos 3 varones tenían su fe, su confianza puesta plenamente en su Creador, en Jehová. Y cuando fueron amenazados de que si ellos no dejaban de adorarlo y adoraban otros dioses, los iban a meter a un horno de fuego. Bueno, pues ellos dijeron: no tienen por qué seguir amenazando. De todas maneras, nosotros no vamos a adorar otros dioses. Aunque nos metan al fuego, Dios nos librará. Pero hay un punto muy especial en el versículo 18 que dice: y aún si no, ¿aún si no qué? Aún si no nos librara Dios, nosotros no adoraremos otros dioses. Esa es la clase de fe que nosotros debemos desarrollar. La Biblia también nos dice algo muy interesante. La Biblia nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuándo agradamos a Dios con nuestra fe? ¿Sabes cuándo? Cuando nuestra fe va más allá de esta vida. Cuando nuestra fe va más allá de estar enfermo. ¿Sabes? Yo he visto en mi vida la experiencia de muchas personas que dicen: yo creo en Dios, yo creo en esto, yo declaro lo otro, y cuando la calamidad llega a su casa, cuando la muerte llega a la casa, cuando la enfermedad llega a la casa, y entonces todo lo que han declarado no funcionó, se les cayó la fe. ¿Te das cuenta? La fe no es para probar hasta dónde puedes creer en Dios. La fe es para creer en Dios aún más allá de lo que no recibas. Ahí mismo en el libro de Hebreos, en Hebreos 11, donde te habla de la fe, un poquito más adelante, si sigues leyendo, dice: y muchos, habiendo tenido fe, no lograron lo que estaban queriendo ver. Esa es la fe de la que yo te quiero hablar. No es una fe condicionada. No es una fe a que si Dios me responde le creo, pero si Dios no me responde, entonces no le creo. No, no es esa la fe que yo quiero que tú analices para ti en este momento. ¿De dónde viene la fe? Porque esa es la respuesta a la pregunta 2. La fe ya está en ti. La fe se incrementa por el oír de la palabra de Dios. Hay 2 formas de obtener fe. La fe personal, que es la que logras en tu relación personal con Dios, para que lo que ya está en ti sea incrementado. Es como una semillita, como dice una semilla de mostaza. Se puede incrementar tanto que se pueda lograr cosas maravillosas, como incluso ver milagros. Pero también hay otro tipo de fe, la fe corporativa. La fe que se oye por el oír del testimonio de otros. Muchos han estado asistiendo a iglesias, buscando un tipo de fe que no tienen, pero que al ver lo que le pasa a otros, tienen la esperanza de que les llegue a pasar. Ese tiempo ya está pasando. Si te das cuenta, hoy domingo, no hay gente en las sinagogas, no hay gente en las iglesias, no hay gente en todas las fuentes de adoración, incluyendo estadios, incluyendo auditorios, donde se juntaba mucha gente. Ya no están ahí, porque ahora la fe está siendo probada individualmente. Sin embargo, este canal es una forma corporativa de incrementar tu fe. Yo te animo a que busques personas, a que busques fuentes que incrementen tu fe, que te lleven no a alguien, sino que te lleven únicamente a Dios, al Dios que tú puedes encontrar en la soledad de tu cuarto, más que ahora estamos en cuarentena todos. A Dios lo puedes encontrar ahí. ¿Sabes por qué lo puedes encontrar ahí? Porque jamás se fue.
nunca se ha ido. Es esa la fe que yo quiero que desarrolles. Si este video te sirvió para bien, te invito a que lo compartas, reposteándolo en Facebook, que es donde yo lo estoy presentando, o enviándoselo directamente a alguien que consideres que lo necesite. Si quieres que ampliemos un poco más ese tema, me gustaría hacer un live para que podamos oír de ti preguntas y contestar respuestas, o ampliarnos un poquito más en este tema. Yo no te quiero hablar de religión, porque creo que mi creador, mi Dios, no es religión. Mi Dios es un ser personal. Pero como es personal conmigo, tiene que ser personal contigo si así tú lo quieres. Este es un momento muy importante en la historia y tú estás siendo testigo de esa historia. Te animo a que busques la fe en oración, que busques a Dios. Mi consejo personal es a través de Jesucristo, porque si no fuera por Jesucristo estaríamos todavía creyendo en Jehová de los ejércitos, al que todo el mundo le tenía miedo. Sin embargo, Jesucristo nos trajo una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Nos trajo la promesa de que ese Dios tan grande, que era respetado por otras naciones fuera del pueblo de Israel, que aún en el día de hoy yo creo que hasta el pueblo de Israel lo ha dejado por un lado, esas promesas siguen siendo vigentes. Jesucristo trae la respuesta para tu vida personal. Escúchame bien, Jesucristo trae la respuesta aún que la calamidad llegue a tu casa. ¿Por qué? Porque la fe que Él quiere que tú tienes va más allá de la existencia en esta tierra. Nadie es eterno. Todos nosotros vamos a partir de alguna manera algún día, ya sea por un virus, ya sea por un piquete de un zancudo, ya sea por un accidente de un carro, o estás comiendo ahí en la cuarentena en tu casa y te vas a empezar a ahogar por lo que estás comiendo y nadie va a estar ahí para ayudarte. No te estoy diciendo que así va a ser, te estoy diciendo que nadie tiene garantizada la vida, pero sí hay una cosa que es cierta, y es que hay una vida eterna con Dios, o una, no le quiero decir muerte eterna porque hay que definir bien qué es el concepto de la palabra muerte. Yo más diría una existencia eterna sin Dios. Y es hoy cuando tú tienes que definir cómo la vas a pasar. Cómo la vas a pasar antes de la muerte y cómo la vas a pasar después de la muerte. Saludos y que Dios te bendiga.